Mi hijo me pidió que abriera ese sobre solo cuando él ya no estuviera. Lo guardé 18 años en el cajón de mi escritorio, debajo de los recibos del hospital, sin atreverme a tocarlo. Lo abrí la mañana de su canonización, en septiembre de 2025, con las manos temblando, y lo que leí dentro me hizo caer sentado en el suelo de mi propio estudio, porque mi hijo había escrito una fecha que entonces, en 2006, no podía conocer. Me llamo Andrea Acutis. Soy el padre de Carlo. Trabajé toda mi vida en seguros y finanzas, manejando cifras, contratos, riesgos calculados. Mi oficio era prever lo que podía salir mal y ponerle un número. Toda mi vida medí probabilidades. Y nunca, en 50 años, encontré una probabilidad que explicara lo que mi hijo dejó escrito. No fui un hombre de fe. Que quede claro desde ahora. Yo iba a misa porque tocaba, porque era costumbre, porque mi esposa Antonia insistía. Rezaba de memoria, sin sentir nada. Para mí Dios era una palabra que la gente usaba cuando no tenía mejor explicación. Y por eso lo que voy a contar me cuesta tanto. Porque yo no quería creer. Porque luché contra esto durante 18 años. Porque preferí callar antes que aceptar que mi hijo de 15 años sabía cosas que ningún médico, ningún sacerdote y ningún científico podía saber. Hay 3 cosas que nunca le conté a nadie. La primera, lo que Carlo me dijo 3 días antes de morir, mirándome a los ojos desde la cama del hospital, con una calma que no era de un adolescente enfermo. La segunda, lo que descubrí cuando ordené sus computadoras 2 semanas después de su entierro, una carpeta con un nombre que me heló la sangre. Y la tercera, lo que ese sobre sellado, guardado 18 años, reveló exactamente el día que el Papa lo declaró santo. 18 años callé. Tenía miedo de que me tomaran por un viejo loco, por un padre que no había superado el duelo, por alguien que inventaba consuelos. Hoy lo cuento todo. Porque ya no me importa lo que piensen de mí. Solo me importa que lo que mi hijo dejó dicho no se pierda. Carlo nació el 3 de mayo de 1991, en Londres. Antonia y yo vivíamos allí por mi trabajo en aquellos años. Era un bebé tranquilo, de esos que duermen toda la noche. Volvimos a Italia cuando él tenía pocos meses, nos instalamos en Milán, y desde muy pequeño noté algo en él que no sabía nombrar. No era un niño normal. No lo digo como padre orgulloso. Lo digo como hombre que sabe medir. Teníamos una empleada del hogar, una mujer polaca llamada Beata, católica practicante. Fue ella quien le enseñó a Carlo las primeras oraciones. Y a los 3 años, mi hijo me pidió que lo llevara a las iglesias a saludar a Jesús. Yo no entendía de dónde sacaba aquello. En casa no se hablaba de religión. Yo no rezaba. Antonia, en aquel entonces, tampoco era especialmente devota. Ella misma lo ha contado 1000 veces, que apenas había ido a misa 3 veces en su vida antes de que naciera Carlo. El detalle que nunca olvidé fue una tarde de otoño en Milán. Carlo tenía 4 años. Pasábamos frente a una iglesia y se detuvo en seco. Me jaló de la mano y señaló la puerta. Quería entrar a dejarle flores a la Virgen. Compramos unas flores en un puesto de la esquina, y mientras él las dejaba a los pies de una estatua, yo lo miraba y sentía algo incómodo en el pecho, una sensación que no supe explicar entonces. Como si mi hijo viera algo que yo no veía. Pasaron los años. Carlo creció. Hizo la primera comunión a los 7 años, antes de lo habitual, porque el obispo lo autorizó al ver su madurez. Y a partir de ese día ocurrió algo que yo registré con mi mente de hombre de números. Mi hijo iba a misa todos los días. Todos. Sin faltar uno. Lluvia, frío, vacaciones, exámenes. Calculé una vez, años después, que entre su primera comunión y su muerte, fueron más de 2900 misas seguidas. Ningún adolescente que yo conociera hacía eso. Ninguno. Yo lo veía salir cada mañana hacia la parroquia de Santa María Segreta, y luego, cuando nos mudamos cerca, a otra iglesia.
y me preguntaba qué buscaba un niño de 8, 9, 10 años en una iglesia vacía a esas horas. Se lo pregunté una vez. Me respondió algo que anoté mentalmente y que volvería a mí muchos años después. Me dijo que la Eucaristía era su autopista al cielo. Tenía 11 años cuando dijo esa frase. Yo me reí, le revolví el pelo, y pensé que era una ocurrencia infantil. No era una ocurrencia. Era la primera pieza de algo que yo tardaría 18 años en entender. Había en mi casa un objeto que se volvería el centro de toda esta historia, aunque entonces no lo sabía. Cuando Carlo cumplió 14 años, le regalé un escritorio nuevo para su cuarto, porque pasaba horas en la computadora programando. Mi hijo sabía de informática como un universitario. Aprendió solo, con manuales que pedía en inglés, lenguajes de programación que yo ni entendía. Y en el primer cajón de ese escritorio, el que cerraba con una pequeña llave, guardaba sus cosas privadas. Un día, ordenando, encontré allí un sobre. Blanco, normal, sellado con cinta. No tenía nada escrito por fuera todavía. No le di importancia. Cerré el cajón y seguí con lo mío. Ese sobre vacío, o que yo creí vacío, sería 18 años después la cosa que me pondría de rodillas. Pero entonces solo era papel en un cajón. Lo que no imaginaba era que mi hijo ya había empezado a preparar algo que yo no estaba listo para recibir. El verano de 2006 fue el último. No lo sabíamos. Carlo tenía 15 años, estaba a punto de empezar el bachillerato, y era el chico más sano que conocía. Jugaba fútbol, hacía senderismo, tocaba el saxofón, editaba videos, comía como un caballo. Nada, absolutamente nada, anunciaba lo que venía. A principios de octubre empezó a sentirse mal. Creímos que era una gripe. Tenía fiebre, cansancio, le salieron unos moretones extraños en las piernas. Antonia se preocupó antes que yo. Las madres tienen ese instinto que los hombres de números no tenemos. Lo llevamos al pediatra el 2 de octubre. El médico lo miró. Le palpó el cuello. Le mandó análisis de sangre urgentes. Vi su cara cambiar mientras leía los primeros resultados en la pantalla. Esa cara la conozco. Es la cara de alguien que está calculando cómo dar una noticia que no se puede dar. Los glóbulos blancos de mi hijo estaban por las nubes. Una cifra que yo no entendía, pero que el médico leyó 2 veces, en silencio. Nos derivaron de urgencia. El diagnóstico llegó rápido y brutal. Leucemia. Y no cualquiera. Leucemia promielocítica aguda, tipo M3. Una de las formas más fulminantes que existen. Lo ingresamos en el hospital de Monza, el San Gerardo. Yo, que había calculado riesgos toda mi vida, intenté hacer lo único que sabía hacer. Buscar números, estadísticas, tasas de supervivencia, los mejores protocolos, los mejores hematólogos de Europa. Llamé a contactos en Milán, en Suiza, en Estados Unidos. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera, mover lo que fuera. Mi mente de hombre de seguros se puso en marcha. Si hay un problema, hay una solución, y la solución tiene un precio. Por un momento pensé que funcionaría. Encontré especialistas, opciones, esperanza estadística. La leucemia M3, me dijeron, tenía tratamientos modernos, había casos de remisión. Me aferré a esos porcentajes como a un salvavidas. 3 días, me dije. En 3 días lo estabilizamos y empezamos el tratamiento agresivo. Pero en esos 3 días el problema dejó de ser médico. Porque mi hijo, en esa cama de hospital, no se comportaba como un chico de 15 años al que le acaban de decir que tiene una enfermedad mortal. Y eso, para mí, fue lo primero que no encajó. La primera anomalía la registré la noche del 9 de octubre. Yo estaba sentado junto a su cama, destrozado por dentro, fingiendo entereza. Carlo me miró y me dijo, con una voz completamente tranquila, que ofrecía todos sus sufrimientos al Señor por el Papa y por la Iglesia. Lo dijo como quien comenta el clima. Sin drama. Sin miedo. Yo había leído sobre cómo reaccionan los pacientes terminales jóvenes. Negación, rabia,
terror, depresión. Lo había visto en otros, en familiares de amigos. Mi hijo no mostraba ninguna de esas fases. Ninguna. Pensé que era el shock, que no había asimilado la gravedad. Así que cometí el error de hablarle claro. Le dije que la enfermedad era seria, muy seria. Quería que estuviera preparado, que no se hiciera ilusiones. Carlo me escuchó. Y luego me sonrió y me dijo que él estaba feliz. Que iba a morir, sí, pero que estaba contento de ir al cielo. Tenía 15 años. 15. Y hablaba de su propia muerte con una serenidad que yo, a los 50, no tenía ni de lejos. Intenté explicármelo racionalmente. Medicación. Le estaban dando corticoides, sedantes suaves, analgésicos. Pregunté a las enfermeras qué tenía en el suero. Anoté cada fármaco, cada dosis. Busqué si alguno de esos medicamentos podía producir euforia o desconexión emocional. Hablé con un psiquiatra del hospital. Le describí el comportamiento de mi hijo. El psiquiatra lo evaluó, y su informe me dejó peor que antes. El informe decía que Carlo estaba lúcido, orientado, consciente de su pronóstico, sin signos de negación patológica, ni de euforia inducida por fármacos. En palabras del psiquiatra, mi hijo presentaba una aceptación serena impropia para su edad y su situación clínica. Impropia. Esa palabra me persiguió años, porque significaba que no había explicación médica para la paz de mi hijo. Y entonces vino el momento que callé 18 años. Era el 10 de octubre. Faltaban 2 días para su muerte, aunque yo todavía me aferraba a la esperanza. Estábamos solos en la habitación. Antonia había salido a hablar con los médicos. Carlo me llamó. Me acerqué. Y me dijo, con los ojos abiertos y la voz clara, sin un temblor, que no me preocupara, que él iba a estar bien, y que un día yo lo iba a entender todo. Le seguí la corriente, pensando que deliraba, pero entonces añadió algo que me heló. Me dijo que cuando él fuera proclamado santo por la Iglesia, yo abriera el sobre que estaba en su cajón, que no lo abriera antes, que lo guardara hasta ese día exacto. Yo me quedé mudo. ¿Santo? ¿De qué hablaba mi hijo? Le pregunté qué sobre, qué decía. Me repitió, con una firmeza que no admitía discusión, que no lo abriera hasta el día de su canonización. Y que ese día yo entendería por qué había estado tan tranquilo. Pensé que era el delirio de un enfermo terminal. Lo creí de verdad. Un chico piadoso que sueña con la santidad, me dije. Le di un beso en la frente y le dije que sí, que lo guardaría, para calmarlo, para que descansara. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana, en el Hospital San Gerardo de Monza. 15 años. Su enfermedad, desde el primer síntoma hasta su muerte, había durado menos de 2 semanas. Y yo me quedé con un sobre en un cajón y una palabra imposible en la cabeza. Santo. Mi hijo, declarado santo por la Iglesia. La idea más absurda que un padre escéptico podía imaginar. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Junto a mi familia preparamos una novena a Carlo, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro, por ese hijo, esa hija, esa persona que amas y por la que rezas en silencio. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te pido esto precisamente ahora, tengo que volver a lo que encontré 2 semanas después de enterrar a mi hijo, cuando me senté frente a su computadora. El entierro fue en Asís. Carlo lo había pedido, porque amaba esa ciudad y a San Francisco. Yo estaba vacío. No lloraba siquiera. Los hombres como yo no lloramos en público. Lloramos por dentro, en silencio, mientras seguimos firmando papeles. Y había muchos papeles. Certificados, trámites, la burocracia de la muerte.
2 semanas después de enterrarlo, me senté frente a su computadora. Tenía que ordenar sus cosas, cancelar cuentas, cerrar lo que había que cerrar. Yo entendía poco de informática. Mi hijo era el experto. Pero sabía encenderla y navegar lo básico. Lo que encontré me dejó sin respiración. Mi hijo, en sus 15 años, había construido algo monumental. Una página web. Un sitio entero dedicado a catalogar los milagros eucarísticos de todo el mundo. Cientos de casos, documentados, con fotografías, fechas, lugares, fuentes históricas. Lo había investigado todo solo, con sus manuales de programación, en sus tardes después de la misa. Conté las entradas. Más de 160 milagros eucarísticos catalogados, de decenas de países. Lanciano, Buenos Aires, Polonia, México. Cada uno con su análisis. Mi hijo de 15 años había hecho el trabajo de un equipo de teólogos e historiadores, y lo había hecho sin que yo le prestara la menor atención. Yo estaba ocupado con mis seguros, mis cifras, mis riesgos calculados, mientras mi hijo construía esto en la habitación de al lado. Me senté ahí, mirando la pantalla, y por primera vez sentí algo que no sabía nombrar. No era orgullo solamente. Era vergüenza. Vergüenza de no haber visto a mi propio hijo. Pero lo que de verdad me heló la sangre fue una carpeta. Estaba en su escritorio digital, entre otras, con un nombre que leí 2 veces. Decía, en italiano, para papá cuando esté listo. Para papá, cuando esté listo. La mano me temblaba sobre el ratón. La abrí. Dentro había documentos, textos que mi hijo había escrito. Reflexiones sobre la fe, sobre la Eucaristía, sobre la vida después de la muerte. Páginas y páginas escritas por un adolescente, con una profundidad que no correspondía a su edad. Yo leía y no reconocía a mi hijo en esas palabras. Reconocía a alguien mucho más sabio. Y entre esos documentos había uno fechado. El último que había modificado, según la computadora, el 1 de octubre de 2006. Un día antes de que apareciera el primer síntoma de su enfermedad. Un día antes. Lo abrí. Y mi mundo de hombre racional empezó a agrietarse. El documento era una carta para mí. Empezaba diciéndome que no me pusiera triste, que él estaba bien donde estaba. Pero recuerda, ese archivo fue escrito y modificado por última vez el 1 de octubre. Carlo aún estaba completamente sano ese día. No tenía fiebre, no tenía moretones, no tenía el menor síntoma. El diagnóstico de leucemia llegaría días después, y sin embargo mi hijo me estaba escribiendo una carta de despedida, hablando de su muerte, como si supiera lo que iba a pasar. Releí la fecha del archivo 5 veces. Verifiqué las propiedades del documento, la fecha de creación, la de última modificación. Yo de informática sabía poco, pero esto lo entendía. 1 de octubre de 2006, 22 horas y 14 minutos. Mi hijo escribió su despedida cuando estaba sano. Intenté encontrar una explicación. Quizá había confundido el archivo con otro. Quizá la computadora tenía mal la fecha del sistema. Llamé a un técnico, un amigo de la familia que sabía de estas cosas. Le pedí que revisara la computadora de Carlo, que verificara las fechas de los archivos, que comprobara si el reloj interno estaba bien. El técnico vino, revisó todo durante una tarde entera. Y su veredicto fue peor que mi sospecha. El reloj del sistema estaba perfectamente sincronizado. Las fechas de los archivos eran fiables. Comparó la fecha de ese documento con la de otros archivos de esos días, correos, programas, todo coincidía. Mi hijo escribió esa carta de despedida el 1 de octubre. Sano. Sin saber, según toda lógica, que en 2 semanas estaría muerto. El técnico, que no sabía lo que decía la carta, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Mentí, porque no podía explicarle lo que acababa de descubrir. No podía explicármelo ni a mí mismo. Y la carta seguía. Había una línea que copié a mano en una libreta porque no me atrevía a imprimirla.
Mi hijo escribía que cuando llegara su momento, no quería médicos desesperados ni tratamientos que lo alargaran todo. Escribía que ofrecía su vida por la Iglesia y por el Papa, lo mismo que me diría en voz alta 9 días después, en la cama del hospital, cuando ya estaba enfermo. Pero lo escribió antes de enfermar. ¿Cómo le explica un padre eso a alguien? ¿Cómo lo explica un hombre que se ganó la vida calculando probabilidades? ¿Calculé? Sí. La probabilidad de que un adolescente sano escribiera una carta de despedida detallada, mencionando su ofrecimiento por la Iglesia, exactamente un día antes del primer síntoma de una leucemia fulminante. La probabilidad era tan baja que mi mente se negó a procesarla. Cerré la computadora, la guardé, y decidí no contarle a nadie lo que había encontrado, ni a Antonia. Tenía miedo de que el dolor nos hiciera ver señales donde no las había. Me convencí, durante mucho tiempo, de que había una explicación racional que yo simplemente no veía. Pero había algo más en aquella carpeta que esa primera tarde no llegué a leer. Y cuando volví a abrirla, semanas después, encontré algo que ya no pude atribuir a la casualidad. Volví a la computadora de mi hijo casi un mes más tarde. No quería, pero algo me empujaba a hacerlo. Esa carpeta, para papá, cuando esté listo, me llamaba desde el cajón de mi mente. Y esta vez la revisé entera, archivo por archivo. Encontré un segundo documento que la primera vez había pasado por alto. Era más corto. Y hablaba directamente del sobre. Mi hijo me escribía que en el primer cajón de su escritorio había dejado un sobre sellado. Que no lo abriera hasta el día en que la Iglesia lo proclamara santo. Lo mismo que me había dicho en voz alta en el hospital. Pero ahora estaba por escrito, fechado antes de enfermar. Y añadía una frase que me persigue hasta hoy. Escribía que dentro del sobre había dejado la prueba de que el cielo es real, y que yo, su padre, el hombre que solo creía en los números, sería quien más necesitaría esa prueba. La prueba de que el cielo es real. En un sobre, que no podía abrir hasta su canonización. La canonización de un chico de 15 años que acababa de morir. Algo que, según la Iglesia, tarda décadas, a veces siglos, y que la mayoría de las personas santas nunca alcanzan. Fui hasta el escritorio. Abrí el cajón con la pequeña llave. Y ahí estaba el sobre que yo había visto meses atrás, el que creí vacío. Pero ya no estaba en blanco. Ahora tenía algo escrito por fuera, con la letra de mi hijo. Una sola línea. Decía, abrir el día en que sea santo. Te quiero, papá. Tomé el sobre con las 2 manos. Pesaba poco. Lo palpé. Dentro había papel, doblado, y algo más pequeño y duro. Quizá una medalla, quizá un objeto. Lo acerqué a la luz de la lámpara para ver si transparentaba. No vi nada claro. Y entonces hice lo que cualquier hombre racional habría hecho. Pensé en abrirlo. Tenía todo el derecho. Era mi hijo. Había muerto. Y yo necesitaba respuestas, no acertijos. Mis dedos buscaron el borde de la cinta. Empecé a despegarla, pero me detuve. No sé explicar por qué. Algo en aquella línea. Abrir el día en que sea santo te quiero, papá. Me paralizó. Como si abrirlo antes fuera traicionar una promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Le dije que lo guardaría hasta ese día. Y por primera vez en mi vida, decidí honrar una promesa que mi razón consideraba absurda. Volví a sellar la cinta con cuidado. Guardé el sobre en el cajón de mi propio escritorio, debajo de los recibos del hospital, donde no lo viera todos los días. Y me hice una promesa a mí mismo. Si la Iglesia algún día llamaba santo a mi hijo, abriría el sobre. Y si no, me lo llevaría a la tumba sin abrir, respetando su última voluntad. Pensé que ese día no llegaría jamás. Pensé que el sobre se quedaría cerrado para siempre. Estaba seguro. Tan seguro como solo puede estarlo un escéptico. Lo que no sabía era que la Iglesia ya había empezado a moverse, y que en un hospital de Brasil, a miles de kilómetros,
Un niño con un páncreas destruido estaba a punto de cambiarlo todo. Desde aquel día, empecé a llevar conmigo, en el bolsillo, un rosario hecho en memoria de mi hijo, con cuentas en forma de pequeñas rosas, porque Carlo amaba la belleza de las cosas sencillas. No hace milagros, no es una reliquia, es, simplemente, mi manera de rezarle cada mañana, yo, que durante 50 años apenas supe rezar. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que rece por un hijo, por una madre, por quien sea. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió en Brasil, y lo que me obligó a entender, cambió incluso la forma en que yo rezaba con él. Pasaron los años. Yo seguía siendo el mismo hombre por fuera. Trabajaba, manejaba cifras, vivía. Por dentro cargaba el peso de aquella carta y aquel sobre. No se lo conté a nadie durante mucho tiempo. Antonia, mientras tanto, había cambiado de una forma que yo apenas reconocía. La muerte de Carlo, en lugar de hundirla, la había transformado. Empezó a recibir cartas de personas de todo el mundo que habían conocido la historia de nuestro hijo, su página web de los milagros eucarísticos, su vida. Gente que pedía estampas, oraciones, reliquias. Yo observaba todo esto con mi escepticismo intacto. Pensaba que era el fervor del duelo, que con el tiempo se apagaría. Pero no se apagaba. Crecía. La diócesis de Milán empezó a recibir testimonios. Y en 2013, 7 años después de la muerte de mi hijo, la Iglesia abrió oficialmente la causa de beatificación de Carlo Acutis. Mi hijo pasó a ser llamado siervo de Dios. Yo no sabía qué pensar. Una parte de mí, la parte del Padre, se llenaba de algo cálido. La otra parte, la del hombre de números, levantaba todas sus defensas, porque sabía lo que significaba una causa de beatificación. Hacía falta un milagro. Un milagro verificado, investigado, comprobado por médicos y teólogos, atribuido a la intercesión de mi hijo. Y yo no creía en milagros. Ese mismo año, 2013, llegó la noticia desde Brasil. En Campo Grande, una ciudad del centro del país, un niño pequeño llamado Mateus padecía una malformación gravísima del páncreas, una anomalía rara que le impedía alimentarse de forma normal, que lo estaba consumiendo. Los médicos no tenían cura. La familia de Mateus, devota de mi hijo, lo llevó a tocar una reliquia de Carlo, un trozo de tela, durante una oración. El 6 de junio de 2013. El niño pidió, según su familia, dejar de vomitar y poder comer. Y a partir de ese momento empezó a mejorar. No poco a poco, de golpe. Yo leí los informes cuando llegaron a la familia, traducidos. Y mi mente de hombre racional se puso a trabajar como siempre, buscando el error, la explicación, el fraude involuntario. Pensé en remisión espontánea, en diagnóstico equivocado, en mejoría coincidente con algún tratamiento. Me agarré a todas esas posibilidades. Pero la Iglesia no se conforma con la fe. Eso lo aprendí entonces, y me sorprendió. El proceso de verificación de un milagro es más estricto que cualquier auditoría financiera que yo hubiera hecho en mi vida. Una comisión médica, formada por especialistas, muchos de ellos no creyentes, examina el caso. Tienen que descartar toda explicación natural. Tienen que confirmar que la curación fue completa, instantánea, duradera y sin explicación científica. Y eso fue exactamente lo que pasó con Mateus. Los médicos confirmaron que su páncreas, malformado de nacimiento, se había vuelto anatómicamente normal. No mejorado. Normal. Un órgano que estaba mal hecho desde el nacimiento, de pronto estaba bien hecho. Eso no es una remisión. Eso es algo que la medicina no sabe explicar. Verifiqué las fechas. La oración ante la reliquia de mi hijo. 6 de junio de 2013. La mejoría, inmediata. La confirmación médica posterior. El páncreas funcionaba con normalidad. El niño comía, crecía, vivía.
La Comisión Médica del Vaticano estudió el caso durante años, con un rigor que yo, auditor de toda la vida, tuve que respetar a regañadientes. Y ahí el problema dejó de ser de fe. Se volvió un problema de evidencia. Porque yo podía dudar de un testimonio. Podía dudar de la emoción de una familia. Pero no podía dudar tan fácilmente de una comisión de médicos escépticos, que pasaron años intentando, justamente, desmontar el milagro, y no pudieron. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a mi hijo, en Asís. Carlo Acutis pasó a ser el beato Carlo Acutis. Yo estaba allí, y mientras escuchaba las palabras del rito, una frase de mi hijo volvió a mi mente, golpeándome. Cuando sea proclamado santo, abre el sobre. Beato no es santo, lo sabía. La beatificación es el paso previo. Para ser santo, para la canonización, hacía falta un segundo milagro. Así que el sobre seguía cerrado en mi cajón. Pero por primera vez en 14 años, sentí que la palabra imposible que mi hijo había pronunciado en su lecho de muerte ya no era tan imposible. Y fue entonces, mientras procesaba todo esto, cuando me obligué a hacer lo que durante años había evitado: investigar de verdad quién era mi propio hijo. Volví a su página web, la de los 160 milagros eucarísticos, y encontré, entre sus documentos, una reflexión que me detuvo el corazón. Mi hijo había escrito, años antes de morir, una frase sobre el sufrimiento. Decía que él ofrecía sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. La misma frase del hospital. La misma de la carta del 1 de octubre. La había repetido en distintos textos, en distintos momentos de su corta vida. No fue una ocurrencia de enfermo. Fue una decisión que mi hijo tomó cuando estaba sano, años antes, como si supiera que su vida tenía un propósito que iba más allá de él. Hablé entonces con Antonia. Le conté lo de la carta del 1 de octubre. Por primera vez en 14 años. Ella me escuchó en silencio. Y luego me dijo algo que me dejó frío. Me dijo que Carlo, meses antes de enfermar, le había comentado a ella que sentía que no llegaría a viejo. Que se lo dijo con naturalidad, sin angustia, como quien sabe algo. Antonia lo había callado, igual que yo había callado lo mío. Cada uno guardando su pedazo del misterio, sin atrevernos a juntarlos. Y cuando los juntamos, esa noche, los dos entendimos que nuestro hijo había sabido. De alguna manera, había sabido lo que venía. Pero todavía faltaba la prueba. La prueba que él decía haber dejado en el sobre. Y para abrir el sobre, hacía falta un segundo milagro y una canonización que yo, en el fondo, seguía temiendo que no llegara nunca. Lo que no sabía era que en Costa Rica, en 2022, una joven se caía de una bicicleta y se golpeaba la cabeza de una forma que los médicos consideraron irreversible. El segundo milagro llegó desde Costa Rica. Una joven llamada Valeria Valverde, estudiante, que vivía en Florencia, en Italia. En julio de 2022 sufrió un accidente. Iba en bicicleta, cayó. Se golpeó la cabeza con violencia. Un trauma craneal grave. La operaron de urgencia. El pronóstico era devastador. Los médicos daban muy pocas esperanzas de que sobreviviera, y menos aún de que lo hiciera sin daños cerebrales permanentes. La madre de Valeria, desesperada, hizo lo que tantas madres han hecho con mi hijo. Fue a Asís, a la tumba de Carlo, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Rezó por su hija. Pidió la intercesión de mi hijo. Eso fue un día concreto que la familia registró. Y al día siguiente, Valeria empezó a respirar por sí sola. Días después, la tomografía mostró que el sangrado cerebral había desaparecido. La joven que los médicos daban por perdida se recuperó por completo. Volvió a caminar, a hablar, a estudiar, sin secuelas. Yo, de nuevo, busqué el error. Era mi reflejo de toda la vida. Pero, de nuevo, la Comisión Médica del Vaticano hizo su trabajo con un rigor implacable. Estudiaron las tomografías, los informes neurológicos, la evolución del caso,
y concluyeron lo mismo que con Mateus: una recuperación súbita, completa, duradera, sin explicación científica. 2 milagros. 2 comisiones de médicos. 2 curaciones imposibles. Y yo, el padre escéptico, sin poder refutar ninguna. El Papa reconoció el milagro de Valeria y se fijó la fecha de la canonización. Carlo Acutis sería declarado santo. Mi hijo, el chico que iba a misa todos los días, que catalogaba milagros en su computadora, que me dijo en su lecho de muerte que abriera el sobre cuando fuera santo. La fecha se fijó para el 7 de septiembre de 2025. El Papa León XIV, durante el jubileo, presidiría la ceremonia en Roma. Mi hijo sería el primer santo de su generación, el santo de los jóvenes, el santo de Internet. Cuando supe la fecha, fui hasta mi escritorio. Abrí el cajón. Saqué el sobre de debajo de los recibos del hospital, donde había descansado 18 años. Leí otra vez la línea de mi hijo. Abrir el día en que sea santo. Te quiero, papá. 18 años. El sobre se había puesto ligeramente amarillento por el tiempo. La cinta estaba reseca, pero seguía cerrado. Yo había cumplido. Contra toda mi lógica, contra todo mi escepticismo, había guardado la promesa hecha a un moribundo de 15 años. Lo dejé sobre la mesa. No lo abriría hasta el día exacto. Mi hijo había dicho, el día en que sea santo. No antes. Y por una vez en mi vida, yo iba a obedecer al pie de la letra una instrucción que no entendía. Pero antes de que llegara ese día, viví algo que me preparó para lo que el sobre contenía. Y ese algo ocurrió en Asís, frente al cuerpo de mi hijo. Porque hay un detalle que aún no he contado. En 2019, antes de la beatificación, la Iglesia exhumó el cuerpo de Carlo para los procesos canónicos y para colocarlo en la tumba donde los fieles pudieran venerarlo. Yo estuve presente. Y lo que vi ese día me marcó tanto como cualquier carta o cualquier sobre. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí frente a la tumba de mi propio hijo, con el rosario entre los dedos. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo enfermo, por una familia rota, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para ti. Es una edición limitada, y llega a todo el mundo. Y antes de contarte lo que decía el sobre, tengo que contarte lo que vi en esa tumba. Porque sin eso, no entenderías por qué mis manos temblaban aquella mañana de septiembre. Asís, 2019. La exhumación del cuerpo de mi hijo. Yo había firmado todos los papeles necesarios. Como padre, tenía que estar. Y como hombre racional, me preparé para lo peor. Sabía lo que le pasa a un cuerpo después de 13 años bajo tierra. Lo había visto en documentales, lo había leído. La descomposición es un proceso biológico inexorable. Yo iba preparado para ver poco más que restos. Cuando abrieron la tumba, los técnicos hicieron su trabajo con respeto y método, y lo que encontraron me hizo apoyarme en la pared para no caerme. El cuerpo de mi hijo estaba íntegro. No quiero exagerar ni inventar. La Iglesia fue cuidadosa con las palabras, y yo también lo seré. El cuerpo se había conservado de una forma que no correspondía al tiempo transcurrido ni a las condiciones del enterramiento. Reconocí a mi hijo. Reconocí su rostro, sus rasgos. Después de 13 años, pregunté. Claro que pregunté. Soy quien soy. Hablé con los médicos presentes, pregunté por las condiciones del suelo, la humedad, la temperatura, los procesos de conservación, si había habido embalsamamiento. No lo había habido. Mi hijo fue enterrado sin tratamiento de conservación, en condiciones normales, y 13 años después, su cuerpo permitía reconocerlo. Para la veneración, los expertos prepararon el cuerpo con respeto, le pusieron una máscara de silicona sobre el rostro, lo vistieron con ropa sencilla,
unos vaqueros y una sudadera, como vestía mi hijo en vida. Y así descansa hoy en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, donde millones de personas han ido a verlo. Yo me quedé mirando a mi hijo aquel día, y por primera vez, el hombre de números se quedó sin números. No tenía cálculo, no tenía probabilidad, no tenía explicación. Solo tenía a mi hijo, conservado contra toda lógica biológica, en una ciudad que él había elegido para descansar. Y mientras lo miraba, recordé la frase del segundo documento de su computadora: la prueba de que el cielo es real. Pensé que quizá la prueba era esto, su cuerpo, pero algo dentro de mí me decía que no, que el sobre guardaba otra cosa, algo dirigido específicamente a mí, a mi escepticismo, a mi corazón cerrado de auditor. Salí de la basílica ese día caminando despacio. Roma, Asís, los años, los milagros, los médicos, las comisiones. Todo se acumulaba como un expediente que yo no podía cerrar. Y en el centro de todo, un sobre sellado en mi cajón, esperando una fecha que ahora ya tenía. 7 de septiembre de 2025. Faltaban años aún para ese día cuando vi el cuerpo de mi hijo. Y en esos años algo cambió en mí. Empecé a rezar. De verdad. No de memoria, no por costumbre. Empecé a entrar en iglesias vacías por la mañana, como hacía Carlo, y a quedarme allí, en silencio, frente al sagrario. Yo que no creía. Yo que medía probabilidades. Buscaba a mi hijo en esos silencios, y a veces, lo confieso, sentía algo que no sabía nombrar. Llegó el verano de 2025. La canonización se acercaba, y con ella, el momento de abrir el sobre. Yo había vivido 18 años con esa instrucción colgando sobre mi cabeza. 18 años imaginando qué podía haber dentro. Una carta, una medalla, una foto, la prueba de que el cielo es real, según mi hijo. La noche antes de viajar a Roma, no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en el sobre. Una parte de mí, la vieja parte escéptica, casi esperaba abrirlo y encontrar algo decepcionante. Algo que confirmara que todo había sido la fantasía piadosa de un adolescente. Casi lo deseaba, porque eso me devolvería a mi mundo ordenado de causas y efectos. La otra parte de mí tenía miedo. Miedo de que dentro hubiera algo que ya no pudiera explicar. Miedo de que el último resto de mi escepticismo se derrumbara para siempre. Decidí que no abriría el sobre en Roma, entre la multitud. Lo abriría en casa, en mi estudio, solo, la mañana de la canonización, en el momento exacto en que la Iglesia pronunciara a mi hijo santo. Carlo había dicho, el día en que sea santo. Yo cumpliría al minuto. El 7 de septiembre de 2025, en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV declaró a Carlo Acutis santo de la Iglesia Católica. Mi hijo. El primer santo millennial. El santo de los jóvenes. La ceremonia se transmitió a todo el mundo. Y yo, que podría haber estado en primera fila en Roma, elegí estar solo en mi estudio, en Milán, frente a aquel sobre amarillento, viendo la transmisión en una pantalla. Cuando el Papa pronunció la fórmula de la canonización, cuando dijo que Carlo Acutis era santo, yo tomé el sobre con las dos manos. Mis manos, que habían firmado miles de contratos sin temblar, temblaban ahora como las de un anciano. Despegué la cinta reseca. Con cuidado, como quien abre algo sagrado. Dentro había dos cosas. Una hoja de papel doblada. Y, envuelta en ella, una pequeña medalla de la Virgen, la misma que mi hijo llevaba siempre al cuello. Desdoblé el papel. Reconocí la letra de Carlo de inmediato. Y empecé a leer. La carta empezaba así. Querido papá, si estás leyendo esto, significa que la Iglesia me ha declarado santo, y que tú cumpliste tu promesa de esperar. Sé que te costó. Sé que eres un hombre de números, y que esto va contra todos tus números. Pero quiero darte la prueba que siempre pediste sin pedirla. Tuve que parar. Me senté. Las piernas no me sostenían. Mi hijo, muerto hacía 18 años,
Me hablaba como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese instante. El hombre de números. La prueba que siempre pedí sin pedirla. Seguí leyendo. Y entonces llegó la línea que me hizo caer sentado en el suelo de mi propio estudio. Mi hijo había escrito una fecha, y junto a la fecha, un lugar y un nombre. Escribía: Papá, el día en que me declaren santo, tú no estarás en Roma. Estarás solo, en tu estudio, abriendo este sobre, porque así eres tú. Y mamá, Antonia, estará rezando por mí en la Basílica de Asís, frente a mi tumba, a esa misma hora. Llámala después de leer esto. Pregúntale dónde está. Verás que tengo razón. Solté la carta. Tomé el teléfono. Las manos casi no me respondían. Llamé a Antonia. Llevábamos días sin coincidir por los viajes y los preparativos. Yo no sabía con certeza dónde estaba ella esa mañana. Habíamos hablado de ir juntos a Roma, pero al final cada uno había decidido por su cuenta sin contárselo en detalle al otro, con el ajetreo de todo. Antonia contestó. Le pregunté, con la voz quebrada, ¿dónde estaba? Me dijo que estaba en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, frente a la tumba de Carlo, rezando por él, en el momento exacto de su canonización, exactamente donde mi hijo, 18 años antes, había escrito que ella estaría. Le pregunté, casi sin aire, si lo habíamos planeado así, si en algún momento habíamos acordado que ella iría a Asís y yo me quedaría en el estudio. Antonia me dijo que no, que cada uno había decidido por su cuenta, en los últimos días, sin hablarlo. Ella sintió el impulso de estar junto al cuerpo de su hijo. Yo sentí el impulso de estar solo con el sobre. Ninguno se lo dijo al otro. Y mi hijo lo había escrito todo. 18 años antes, cuando estaba sano, antes de enfermar. Mi posición exacta, solo, en el estudio, abriendo el sobre. La posición exacta de su madre, en Asís, frente a su tumba, rezando. La tumba que en aquel entonces, en 2006, ni siquiera existía, porque mi hijo aún no había muerto. Me quedé en el suelo, con el teléfono en una mano y la carta en la otra, llorando como no había llorado en 18 años. Llorando como el hombre de números que se quedó, por fin, sin un solo número que oponer. Porque no había probabilidad para esto. Lo calculé después, en los días siguientes, por costumbre, por necesidad de aferrarme a algo. La probabilidad de que un adolescente sano predijera, con 18 años de anticipación, la fecha de su propia santidad, la ubicación exacta de cada uno de sus padres en ese instante, y una tumba que aún no existía. Esa probabilidad no es baja, es cero. Sencillamente cero. La carta tenía un último párrafo, y fue ese párrafo el que me cambió para siempre, no solo como padre, sino como hombre. Mi hijo escribía: Papá, ahora tienes tu prueba. El cielo es real. Yo estoy bien. Estoy donde siempre quise estar. La Eucaristía fue mi autopista al cielo. ¿Te acuerdas que te lo dije? No tengas miedo. Y por favor, cuéntale a la gente lo que viviste. No para que hablen de mí, sino para que sepan que el cielo los espera a todos. Te quiero, papá. Nos veremos. Carlo, sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en el suelo de mi estudio, con la carta de mi hijo entre las manos. Si esta historia te ha removido por dentro, si quieres tener a Carlos cerca cada día, llevar algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, a un hijo, o para ti. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte lo que hice con la última voluntad de mi hijo, porque es la razón por la que hoy estoy aquí, hablándote. Mi hijo me pidió, en esa carta, que contara lo que había vivido. Y durante 18 años yo había hecho exactamente lo contrario, callar, por miedo, por escepticismo, por orgullo de hombre racional. Tenía miedo de que me tomaran por loco,
por un padre que inventa consuelos, por alguien que no superó el duelo. Después de leer la carta, después de la llamada a Antonia, después de comprobar lo incomprobable, supe que ya no podía callar. Mi hijo me lo había pedido. Y mi hijo, que había predicho la fecha de su santidad y la posición de sus padres con 18 años de antelación, se había ganado el derecho a que yo, por una vez, le obedeciera. Así que empecé a hablar. Primero a la familia. Les conté lo de la carta del 1 de octubre, la escrita cuando estaba sano. Les conté lo del sobre, la fecha, el lugar, el nombre de Antonia, su posición exacta en Asís. Les mostré el papel, la letra de mi hijo, la medalla. Luego hablé con la iglesia. Llevé el documento a los responsables de la causa de mi hijo. Lo examinaron. Verificaron la letra, el papel, la antigüedad de la tinta. Yo había vivido en mi profesión rodeado de auditorías, y esta fue la auditoría más importante de mi vida. Confirmar que mi hijo, efectivamente, había escrito eso 18 años antes. Y se confirmó. Hoy doy testimonio. Cuento esta historia en conferencias, en parroquias, a quien quiera escuchar. Yo, que no sabía rezar, que medía probabilidades, que no creía en milagros, soy ahora el padre que recorre el mundo contando que su hijo le dejó la prueba de que el cielo es real. Lo hago no para que la gente hable de Carlo, como él mismo me pidió, sino para que sepan que el cielo los espera. He estado frente a obispos, frente a multitudes, frente a jóvenes que lloran al escuchar la historia de un chico de su edad que se hizo santo con una computadora y una misa diaria. Y cada vez que cuento la parte del sobre, la parte de la fecha y la posición de Antonia, veo en sus caras lo mismo que sentí yo. El momento en que la razón se queda sin números. Antonia y yo seguimos llevando vidas distintas a las de antes. La muerte de nuestro hijo, que debió destruirnos, nos transformó. Ella recibe peregrinos, organiza la devoción, mantiene viva la memoria de Carlo. Yo rezo cada mañana, con el rosario de cuentas de rosa en el bolsillo, en alguna iglesia vacía, como hacía mi hijo, y ya no me siento solo en esos silencios. Hace unos meses volví a Asís. Entré en la basílica, caminé hasta la tumba de mi hijo, y me quedé frente a él. El cuerpo íntegro, con los vaqueros y la sudadera, como vestía en vida. Había decenas de jóvenes alrededor, de todos los países, rezando, llorando, sonriendo. Y pensé que mi hijo, que solo vivió 15 años, había tocado más vidas que la mayoría de las personas que viven 90. Me arrodillé. Yo, que durante 50 años no me arrodillé ante nada ni nadie. Y le hablé. Le dije que había cumplido, que había esperado los 18 años, que había abierto el sobre el día exacto, que había contado todo como él me pidió. Y le dije que ya no tenía miedo de la muerte, porque ahora sabía, no creía, sabía, que nos volveríamos a ver. Y en ese silencio, frente a la tumba de mi hijo santo, entendí por fin lo que él me dijo en aquella cama de hospital, 18 años antes, que un día yo lo entendería todo. Ese día había llegado. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con un padre que perdió a un hijo, con alguien que dejó de creer, con quien sea que cargue un dolor en silencio. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita a Carlo y el rosario del que te hablé, el de las cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Mi hijo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo, su padre, tardé 18 años en creerle. No cometas el mismo error que yo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.